Una de las sorpresas que nos podemos esperar de Netflix, queden con esa duda, en este video veremos todos esos oscuros secretos que Netflix no quiso revelar acerca de Jeffrey Dahmer. Dentro de la serie hubo varias escenas que nos hicieron pensar que no ocurrieron en la vida real, por lo monstruosas que se... Esto para meterle más drama al asunto. Uno de estos es cuando se nos presenta a Jeffrey para después beberlas directamente de la bolsa. Dahmer en una confesión dijo que él no robó las muestras, simplemente la real sí la escupió. Netflix le exageró un poco, pero con todo lo... Otro hecho bastante perturbador que no reveló Netflix en la serie fue que, aparte de la fascinación que tenía Dahmer por las películas de Exorcista y Star Wars, es que quería parecerse al emperador Palpatine, aparte del asesino Géminis. Fue tanta asesino en serie que apareció en la película del Exorcista 3. Está cuidando a Ronald Flowers, porque lo vio en muy mal estado. Después, en la siguiente escena, lo que sí fue agredido por Dahmer, en un momento en el que nadie se dio cuenta. Un hecho que resultó bastante curioso dentro de la serie fue durante la serie, y de hecho, algo que pensamos que no sucedió, y otro dato interesante que se suma a esto, es que Jeffrey ¿no lo creen? Durante todos los capítulos nos muestran cómo Dahmer fue atrayendo a todas sus víctimas. Él fue bastante inteligente, ya que el modo en el que muy importantes en la vida real, su modo de atraer a sus víctimas no fue siempre el mismo. De hecho, perfeccionó ciertos aspectos que le impidieron ser atrapado. Cambió el hecho de atraer a personas de bares gays. Se dio cuenta de que era mejor atraer personas que la sociedad no iba a buscar, como vagabundos o viajeros. Una de las cosas que resulta bastante escalofriante es la relación que tenía Dahmer con sus películas favoritas. En la serie solo nos contaron que era fanático de Star Wars y del Exorcista. El Exorcista 3 y El Regreso del Jedi eran las películas que siempre veía antes de sus asesinatos o en compañía de sus víctimas. Jeffrey mataba cerca de una universidad católica, tal y como lo hacía el asesino del Exorcista 3. De hecho, la relación macabra es que tuvo el mismo número de víctimas que el asesino de la película. Dahmer dijo en una confesión que el asesino de la película estaba impulsado por el mal y que podía relacionarse con eso porque sentía que él también estaba impulsado por el mal. Una de las cosas más importantes que no mencionó Netflix es que Jeffrey ya tenía bastantes fans antes de llegar a su prisión. Él parecía un poco tímido, pero no fue así. Le gustaba llamar la atención en el salón de clases, hacía bromas de mal gusto y se burlaba de un amigo, el cual su madre tenía una parálisis. Jeffrey lo imitaba para hacer reír a sus compañeros, y a esta broma de mal gusto le llamaron el Dahmer. A partir de ahí se ganó un grupo de fanáticos que lo seguían por sus bromas pesadas. Después de su arresto, algunos de sus compañeros confesaron que todas esas bromas se les hicieron macabras y perturbadoras. Pero el caso de Dahmer encierra un sinfín de cosas espantosas. Cuando Dahmer entró a trabajar a la fábrica de chocolates, ocurrió uno de los sucesos que lo pudo haber delatado. Jeffrey confesó que tenía una compulsión con tener cerca a alguno de los restos de sus víctimas. En una de sus compulsiones, confesó que en su casillero personal guardó el cráneo de una de sus víctimas. No tuvo miedo de que por alguna razón lo llegaran a descubrir, ya que estos restos no solo servían como un recuerdo o trofeo, sino que también los usaba como compañía. Platicaba con ellos, los besaba y acariciaba. Esto como si se tratase de un amante, tal y como lo hacía con el maniquí que se robó. Y siguiendo con el tema de los cráneos, otro dato que se le pasó presentar a Netflix fue que Jeffrey tenía la costumbre de barnizar los cráneos de sus víctimas. Esto después de deshacer la carne con ácido. Lo hacía para darles un aspecto más uniforme, y después de unas semanas, algunos no estaban tan blancos como los otros, y tenían un aspecto algo artificial, como si fueran fabricados para un anuncio, y esto no le gustaba mucho a Jeffrey. No cabe duda que Jeffrey tenía una mente muy retorcida. Algunas cosas que no se tocaron en la serie de Netflix fueron aspectos como qué tipo de trastornos mentales o enfermedades pudo haber tenido Jeffrey Dahmer. Algunos piensan que estaba loco, otros que era totalmente cuerdo, pero una cosa en la que todos coinciden es que tenía una gran inteligencia.
y por esa inteligencia que poseía fue que pudo escapar varias veces de la autoridad, o incluso evitó ser descubierto por su propia familia. La segunda ocasión en la que Jeffrey fue casi descubierto por su padre fue el día en el que su padre, de Jeffrey, encontró un maletín con un candado, en donde Jeffrey estaba guardando una de las cabezas de sus víctimas. Jeffrey logró salvarse de ser descubierto, porque le dijo a su papá que simplemente se trataba de revistas pornográficas, y que por favor no viera el contenido. Al siguiente día se desharía de ellos sin falta. La serie de Netflix tocó un poco este tema, solo que en la escena nos mostraron que el padre de Jeffrey sí lo obligó a que abriera el cofre, y afortunadamente estaba vacío. Y con respecto a la última víctima sobreviviente de Jeffrey, Netflix nos cuenta muy poco acerca de lo que pasó. Después de que mandaron a Dahmer a la cárcel, Tracy se convirtió en un vagabundo. Estuvo involucrado en problemas con drogas y hasta fue acusado de haber participado en un asesinato. Después de todo el infierno que pasó al lado de Jeffrey, era de esperarse que su vida cambiara radicalmente. ¿Y ustedes qué opinan acerca de este asesino? ¿Saben otras cosas que Netflix no puso en la serie? Dejen sus respuestas en los comentarios.